Buenas tardes, hoy les vamos a presentar el artículo Modeling Climate Change Impacts on the Thermal Dynamics of Polymitic Oneida Lake, New York, United States, o modelado de los impactos del cambio climático en la dinámica térmica del lago polimíctico Oneida en Estados Unidos. Mi nombre es Aret Barón. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Hernández Cárdenas. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Joana Lave. El objetivo general del artículo fue el de evaluar los impactos del cambio climático previstos en la temperatura y en la estabilidad en el lago Oneida por medio de simulaciones en DIREMS, que es un modelo dinámico de simulación de yacimientos. Dentro del estudio se plantearon tres objetivos específicos. El primero fue simular la estructura térmica del lago polimíctico Oneida con el modelo dinámico de simulación DIREMS. El segundo fue el de realizar un análisis de incertidumbre de los parámetros y variables que influyen en el calentamiento y la mezcla del lago. Y por último, el objetivo fue el de evaluar los impactos del cambio climático previsto utilizando datos climáticos reducidos en los perfiles de temperatura del lago y la estratificación. El estudio es el lago Oneida, es un lago polimíctico, lo que quiere decir que las aguas se mezclan más de 3 veces al año. Tiene 207 kilómetros cuadrados, está ubicado en el centro de Nueva York y es el más grande. Su profundidad media es de 6,8 metros y su profundidad máxima es de 16,8 metros. Tiene un largo de 33,6 kilómetros y un ancho de 6,1 kilómetros. La elevación sobre el nivel del mar es de 111 metros en invierno y de 112 metros en verano. Su volumen es de 1,55 por 10 a la 9 metros cúbicos y 1,56 por 10 a la 9 metros cúbicos. Su uso, pues frecuentemente es usado para turismo, pesca y recreación, y debido a su ubicación está completamente expuesto a los vientos predominantes de oeste y noroeste, los cuales producen buenas mezclas. En la figura 1, el lago Neida, sus afluentes y sitios de monitoreo de campo, podemos observar que el lago está ubicado en Nueva York. También podemos ver que el esquema está en una escala de grises, esto con el fin de indicarnos la profundidad que tiene el lago, tal y como se ve en la parte inferior derecha del esquema. También este esquema nos muestra los puntos de monitoreo que se hicieron en el lago. Como se puede observar, son un total de 5 que se distribuyen por toda el área del lago. También podemos observar puntos de monitoreo tributario. Estos se dan en las partes de sus quebradas afluentes, las cuales cabe resaltar que son 7. Otro punto importante a resaltar es que este lago queda muy cerca de un aeropuerto, el aeropuerto Siracusa. Este es un factor muy importante ya que determina algunas características del viento. Modelo de simulación de reservorio dinámico. Este modelo es un modelo termodinámico unidimensional, el cual se utiliza para predecir la distribución vertical de la temperatura y de la densidad de lagos y embalses. Este modelo simula la temperatura y densidad del agua mostrándolo en capas horizontales en las cuales varía su grosor y su número. Las predicciones del modelo se basan en cambios de volumen producidos por entradas, salidas y mezclas y dependen del grosor de la capa horizontal. Este modelo se utiliza para evaluar los impactos del cambio climático sobre la estratificación térmica y fue un modelo creado en la Universidad de Australia Occidental. Simulaciones. El modelo de simulación de reservorio dinámico se configuró para la simulación de la temperatura del lago Oneida en un intervalo diario durante la temperatura sin hielo del 2010 y el 2011. Las simulaciones que se realizaron fueron dos. La primera, durante 251 días en el año 2010, del 22 de marzo al 27 de noviembre. La segunda tuvo una duración de 238 días en el año 2011, del 4 de abril al 27 de noviembre. La fecha inicial de la simulación fue el primer día sin hielo de cada año y la fecha final de la simulación se seleccionó el 27 de noviembre. Resultados o análisis de incertidumbre variable en el lago Neida en el año 2010 a 2 metros y 10. Como se evidencia en esta tabla, se toman tres variables de fuerza. La primera es la radiación solar, la cobertura de nube y la velocidad del viento. Como este modelo no se ha aplicado a grandes lagos polimícticos, algunos parámetros debían ajustarse. Por lo tanto, se evidencia un aumento en la radiación solar, una disminución en la velocidad del viento y una igualdad en la cobertura de nube en donde aumenta y disminuye de igual forma, dándonos como resultado las desviaciones cuadráticas medias de la raíz 0,97 para 2 metros y 0,93 para 10 metros. Se
Recuerda que las desviaciones cuadráticas medias de raíz se realizan para evaluar el impacto potencial del cambio climático en la estructura térmica del lago Oneida. En estas 4 gráficas, que corresponden a las temperaturas observadas y modeladas en el lago en los años 2010 y 2011, se puede observar que, bueno, primero cabe aclarar que las temperaturas del lago fueron medidas cada 4 horas. Entonces, en las 2 primeras gráficas medidas para el año 2010, se puede observar que la temperatura máxima a 2 y 10 metros fue aproximadamente 25 grados Celsius y la mínima fue de 10 grados Celsius. Estos datos se compararon con los datos de mejor ajuste, que fueron los datos obtenidos en el 2010, y esto mostró un resultado en el albedo. Entonces el resultado en el albedo fue que disminuyó a 0,01, al igual que el espesor del agua disminuyó a 0,5 metros. Ya en la segunda gráfica, que está a la altura de 10 metros, se puede evidenciar que la acción del viento influye en los resultados de los parámetros. En las otras 2 gráficas, que fueron el estudio realizado para el año 2011, entonces se realiza la misma metodología para estudiar o evaluar las temperaturas promedio del agua a 2 y 10 metros. La diferencia del año anterior a este año fue que se presentaron algunas variaciones en las temperaturas de aproximadamente 1 grado Celsius, y la estratificación, por el contrario, disminuyó. A 10 metros, la variación de temperatura fue aproximadamente de 4 grados Celsius durante una semana, más o menos a finales de la primavera. En la figura 3 se pueden ver los perfiles del lago Neida para el año 2010 y 2011, los cuales se hicieron por medio de un perfil modelado que se realizó gracias a la simulación de DIREMS y un perfil observado con datos de monitoreos. Esto con el fin de hacer la comparación entre dos métodos y observar las diferencias de temperatura. Como se puede ver en las 2 primeras gráficas, se pudieron estudiar profundidades mayores a 10 metros gracias a la simulación de DIREMS, en donde para la gráfica del perfil modelado del 2010 se muestra una clara estratificación, la cual se empieza a ver evidente a finales de mayo y para la época de verano, ya que las temperaturas en superficie son mayores. En la siguiente gráfica del perfil modelado para el año 2011 se pueden ver la misma tendencia. Sin embargo, se ve un aumento de temperatura para el mes de julio en superficie, con temperaturas por encima de 24 grados centígrados. Cabe resaltar que para el perfil modelado del 2010 y 2011 también se pueden ver la estratificación con menos intensidad para finales de octubre y el mes de septiembre, con temperaturas de 10 a 12 grados en superficie y de 4 a 8 grados en la parte profunda. Para contextualizar y explicar estas y siguientes gráficas, el artículo proponía 2 escenarios futuros en cuanto a cambio climático. El A1, que consistía en el uso intensivo de combustibles fósiles, y el B1, que consiste en el cese de los mismos y la utilización de energías renovables. Ahora voy a explicar la figura 4, donde se muestra la temperatura mensual del aire y del agua en el periodo 2010 y 2011, como también de escenarios proyectados de 2002 a 2099 para la situación A1, que consiste en el uso intensivo de combustibles fósiles. En la primera gráfica podemos observar el promedio de la temperatura del aire, resaltando que los diagramas de caja para ambas gráficas representan la temperatura promedio que hubo en los años 1984 a 2009. En el primer diagrama se hace indiscutible el calentamiento de manera notoria en el aire para la temporada de verano en el escenario de 2090 a 2099. Otra cosa que es importante resaltar es que para esta gráfica, en la proyección de los años 2041 a 2050, no hay una amplia diferencia con los promedios de temperatura de 2010 y 2011, y en el panorama 2002 y 2011 se encuentra en el rango proporcionado en los diagramas de caja. Esto quiere decir que tanto la proyección como lo que fue real no difirió mucho. Por otro lado, en la segunda gráfica, la cual nos muestra la temperatura del agua, posee una tendencia similar. Esto quiere decir que aumenta la temperatura con el paso de los años, llegando a los mayores picos en los meses de julio y agosto en todos los escenarios y para ambas gráficas. Para realizar la simulación con DIREMS de escenarios climáticos, se establecieron 2 escenarios meteorológicos. El primero fue el de la temperatura y el segundo el de precipitación, para los periodos de 2041 a 2050 y de 2090 a 2099. Se utilizaron también datos climáticos de 3 modelos de circulación general. Estos modelos el primero fue el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos.
El segundo modelo utilizado fue el modelo climático del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, y el tercer modelo utilizado fue el modelo del clima paralelo del Centro Nacional de Investigación Atmosférica. También se emplearon dos escenarios de emisiones. El primero fue el de A1FI, que este escenario representa las emisiones más altas que se deben en gran medida por el uso intensivo de combustibles fósiles. En este escenario, las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico alcanzaban aproximadamente 940 partes por millón para el año 2100. El otro escenario de emisiones que se empleó fue el de B1, que este escenario representa el panorama para el caso de emisiones más bajas, lo cual está representado porque las industrias son menos intensivas en el uso de combustibles fósiles, y en este escenario las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono representan aproximadamente 520 partes por millón para el año 2100. Entonces aquí ya pasamos a la siguiente gráfica, que nos muestra las variaciones de la temperatura, pero ya a 10 metros de profundidad. Entonces, como les mencionaba anteriormente, para el 2050 el aumento de la temperatura va a ser de 1,43 grados Celsius, y para el periodo de 2090 a 2099 el aumento de la temperatura a 10 metros va a ser de 3,37 grados Celsius, y a 2 metros va a ser de 3,70 grados Celsius. También en esta gráfica podemos ver que las simulaciones de escenarios climáticos con menos emisiones, que son los de B1 para el periodo de 2090 a 2099, se alinean mejor con la simulación de mejor ajuste, que fue la medición tomada en el año del 2011. También podemos ver que los periodos con escenarios de mayores emisiones, que son los A1F1, también se alinean mejor con los para este mismo periodo de tiempo, 2041 y 2050, se alinean mejor con la simulación de mejor ajuste. Bueno, finalmente también con el análisis de temperatura que se hizo anteriormente, se ven reflejados varios aspectos. Uno de estos aspectos es el aumento de la estratificación en el lago, que para el 2099 va a presentar un aumento de 61 días. También otra consecuencia de el aumento en la temperatura del lago es que la temperatura conducirá a la anoxia del lago, que es la anoxia, la falta de oxígeno, lo cual entonces con la falta de oxígeno se verá alterada la composición de especies bióticas para finales del siglo, o sea, para el año 2099. Como es la especie que se puede ver ahí en las dos imágenes, es una especie de pez que se llama la lota, que es una especie comúnmente o propiamente de agua fría, la cual se verá afectada con el incremento de las temperaturas del agua, tomada en el 2011. En los análisis que se hacen en el artículo se dan como conclusión que el viento y la radiación solar son impulsadores de los regímenes termáticos del agua. Esto quiere decir que la radiación solar es muy fuerte en este lago, que el aumento de la temperatura de la superficie del lago da como resultado aumentos en la estabilidad de la columna del agua, prolongando la estratificación del verano, y que las especies del agua fría comenzarán a disminuir. También tenemos que gracias a este estudio se proporciona un punto de partida para predicciones a gran escala de los efectos del cambio climático en la estructura térmica de la mayoría de lagos mundiales de agua dulce. Y por último, tenemos que el cambio climático posiblemente aumentará la anoxia y alterará la composición de especies para el 2099.